Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de Mutualidad Tefía, les extendemos un cordial saludo y nuestro sincero agradecimiento por su interés en participar de esta actividad. Hoy nos complace presentarles este webinar titulado Intestino, la raíz de tu bienestar, un nuevo espacio que forma parte del ya conocido por algunos de ustedes programa El Curso de la Vida, donde cada mes compartimos herramientas prácticas y conocimientos que nos ayudan a promover hábitos saludables y fomentar también el bienestar tanto, de la población colegiada, como también pues del público en general, que sabemos que también hoy nos acompañan bastantes, ¿verdad? A quienes también agradecemos muchísimo su participación. El mes anterior conversamos sobre el arte de comunicar. Si no pudieron acompañarnos, les contamos que ya está disponible en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ir a ver y puedan incluso repasar, si algunos ya lo vieron el mes anterior. Entonces nos pueden encontrar como Mutualidad Cefía en YouTube para que puedan ir a consultar el webinar anterior. Mi nombre es Kaylin Brenescoto y tendré el gusto de acompañarles hoy como moderadora en representación de Mutualidad Cefía. Esperamos de todo corazón que esta sesión sea de mucho provecho y que puedan llevarse información valiosa pues para su bienestar. Y pues antes de iniciar les voy a compartir la dinámica de esta tarde. Durante la presentación, ustedes van a poder dejar sus comentarios y preguntas en el chat. Al finalizar la presentación de la doctora, vamos a que la doctora pueda también pues abordar y responder cada una de las preguntas. Vamos a cerrar los últimos 5 minutos con un sorteo que está bastante interesante. Entonces, entre todas las personas que completen el formulario, que más adelante vamos a estar colocando en el chat, Mutualidad Cefía va a estar sorteando una sesión de consulta con la doctora Amelia Vargas Pacheco, quien va a ser la facilitadora, de este espacio. Entonces, para que se queden hasta el final y estén atentos también al chat donde vamos a colocar el formulario. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Hoy nos acompaña la doctora Amelia Vargas Pacheco. Ella es especialista en medicina de estilo de vida, máster en medicina del sueño y está certificada en salud gastrointestinal con un enfoque funcional avanzado. Entonces, doctora, pues es un gusto tenerla con nosotros y pues le damos, además de la cordial bienvenida, la palabra para que pueda iniciar con su exposición. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Kaylin. Bueno, buenas tardes a todos. Qué emoción tenerlos a todos acá. Gracias por conectarse, gracias por sacar este ratito. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirma si todo bien, porfa? ¿Sí? Ahí vemos perfecto, sí. Ok, bueno, listo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es súper fascinante, que es el intestino como nuestro segundo cerebro, como la raíz de nuestro bienestar. Y bueno, quiero contarles antes que algo de mi práctica diaria es que todo paciente que entra por la puerta de mi consultorio, yo siempre me identifico mucho, ¿verdad? Porque yo era una que tenía el intestino enfermo hace muchos años, sobre todo cuando estudiaba medicina, ¿verdad? Todo el estrés y demás. Y me he dado cuenta que del 80 al 90% de la población que viene a mi consulta, indiferentemente del motivo de consulta que venga, viene con un desequilibrio intestinal. Entonces, antes de cualquier cosa, siempre empiezo por el intestino, ¿verdad? La ciencia llama que ese segundo cerebro, para mí, en realidad es el primer cerebro. Y así como decía Hipócrates, toda enfermedad comienza en el intestino. Entonces, bueno, hoy quiero contarles este mundo fascinante y que se van a sorprender de cosas que probablemente no saben o no sabían. Y bueno, ahora está como tan de moda en redes sociales. Así que bueno, vamos a comenzar. Aquí les pongo una frase, ¿verdad? ¿Sabías que tu intestino no solo digiere, sino que también comunica, regula y protege? En realidad es que el intestino es mucho más allá de digestión. Es más de lo que imaginamos. Va a ayudarnos en cómo dormimos, cómo pensamos, cómo digerimos la vida, no solo la comida. Cómo nos vamos a sentir, si estamos felices, si estamos tristes, nuestro sistema inmune, todo, absolutamente todo lo que ustedes se pueden imaginar está en el intestino. Dentro del intestino hay millones de millones de millones de millones de millones de microorganismos que controlan literalmente nuestra vida, envían señales, modulan hormonas, influyen en nuestro sistema inmune, en nuestro sueño y, como les dije, en nuestra felicidad también.
Aquí les comparto datos interesantes del tracto gastrointestinal y la microbiota. Resulta que el 70% de nuestro sistema inmune se encuentra en el intestino. Entonces, eso es importante porque muchas personas que padecen de enfermedades autoinmunes, alergias, crónicas, o el famoso tengo las defensas bajas, todo eso está en el sistema inmune, o sea, en el intestino, y el 70% está en el intestino. Es decir, si tenemos un intestino enfermo, de fijo vamos a estar súper desequilibrados en todos estos trastornos. Y yo he notado y he visto en consulta, ¿verdad?, cómo sanando el intestino hasta se pueden revertir enfermedades autoinmunes, que ahora más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Nuestro cuerpo es bacterias, en realidad, no es casualidad. Sabemos que tenemos bacterias en todo nuestro cuerpo, en la piel, en la boca, las mujeres a nivel vaginal, a nivel de intestino y demás. Si yo junto todas estas bacterias y las pongo juntas, resulta que somos 10 veces más bacterias que células. Y no es casualidad. Y de estas 10 veces más bacterias que tenemos, el 80% se encuentra en el colon. Y si yo agarro todas estas bacterias del colon y las pongo todas juntitas, ¿verdad? Y mido la capacidad metabólica de todas estas bacterias, resulta que supera la capacidad metabólica del hígado. Y eso que el hígado, ¿verdad? Es uno de los órganos más grandes y el hígado es nuestro principal desintoxicador, ¿verdad? Entonces, si tenemos un buen intestino, incluso hasta nuestro metabolismo nos va a ayudar. Ahí sí nos ayudan con los micrófonos, por favor. Gracias. Ok, además de eso, nuestro intestino cumple más allá de funciones que no son solamente como digerir, ¿verdad? También la motilidad intestinal nos ayuda como función de barrera, es decir, protege el epitelio del intestino, la pared del intestino. Como les dije, como tenemos ahí el sistema inmune, nos va a proteger contra infecciones, contra patógenos. Entonces, es mucho más que solo digestión. Aquí les pongo unos numeritos para que veamos lo que conversamos. Vean que se dice que somos 8.000 millones de humanos en el mundo. Vean la cantidad de células humanas que somos y vean la cantidad de bichitos que tenemos en nuestra microbiota intestinal. O sea, somos un bicho andante, literalmente. La microbiota, bueno, decimos que son bacterias, pero en realidad la microbiota es todo un ecosistema, es un conjunto de bacterias, de levaduras, de protozoos, de hongos que tenemos a nivel intestinal y realmente es una de las cosas más maravillosas que hay y todavía ni siquiera se sabe a ciencia cierta, ¿verdad? O al 100% se ha descubierto todo lo que puede ser la microbiota, se sigue estudiando, pero es un mundo totalmente fascinante. Ok, les pongo estas tres imágenes para contarles algo muy interesante. Resulta que la microbiota, cuando ella se alimenta de fibra, fibra es el alimento por excelencia favorito, o sea, no sé, quiero que cada uno de ustedes piense en el alimento favorito o en algo que ustedes dicen, no puedo dejar de comer esto. Por ejemplo, para mí el chocolate. Entonces, la fibra para las bacterias, para esta microbiota, es como para mí comer chocolate, es lo favorito. Y no solamente son los favoritos, sino que es lo que les hace bien a las bacterias y a estos bichitos. Y la fibra, usualmente tendemos a pensar que está solamente en el zacate, ¿verdad? O sea, en las matas, en la lechuga, y no. Déjenme decirles que aparte de los vegetales, verduras y las frutas, que sabemos que son altamente poderosas en fibra, también se encuentran en los granos enteros, ¿verdad? En los carbohidratos complejos, es decir, los carbohidratos que no han sido procesados, que no son refinados, es decir, avena integral, arroz integral, las pastas integrales, papa, camote, yuca, las legumbres, frijoles, garbanzos, lentejas, los edamames, que son derivados de la soya, y las semillas, ¿verdad? Como la almendra, las avellanas, pistachos, nueces, etcétera. Todo eso es fibra. Entonces, cuando estas bacterias consumen esta fibra, ellos producen unas sustancias que se llaman los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta, yo les digo a los pacientes en consulta, siempre les hago un dibujito que es la magia en nuestro cuerpo, ¿verdad? Esos ácidos de grasos de cadena corta, los más estudiados son el butirato, por si lo han escuchado, el acetato, el propionato, y esos son los que van a generar, como les dije, magia. Resulta que estos ácidos grasos de cadena corta, entre lo que hacen, regulan hormonas como la leptina y la grelina. Estas hormonas se encargan del apetito, de la saciedad, del hambre. Entonces, si estamos desregulados, evidentemente va a haber un desbalance, vamos a tener más hambre, incluso hambre de esta famosa hambre emocional, ¿verdad?
y nos va a ayudar a la saciedad si tenemos un buen equilibrio intestinal en cuanto a esta microbiota. Nos ayuda además, nos influye en la manera en que obtenemos las calorías a partir de los alimentos. Hubo un estudio que se hizo, que es uno de los estudios más grandes que se ha hecho a nivel mundial de la historia de la microbiota, que es el American Gut Project, donde se ha agarrado dos poblaciones, digamos, una población que tenía la microbiota adecuada, buena, en buen balance, y otra que te la tenía desequilibrada. Y les dieron la misma cantidad de alimentos, la misma porción, medida, los mismos alimentos, lo mismo. Y las personas que tienen una microbiota adecuada, la manera de procesar esas calorías no es igual. Entonces, por supuesto que va a influir en nuestro peso también. Además de esto, nos ayuda a la formación de neurotransmisores, que son todos estos mensajeros, ¿verdad? Que se encargan de muchas cosas, sobre todo del estado de ánimo, del humor, que son, por ejemplo, el GABA, la dopamina, la serotonina. El GABA es el principal inhibidor del sistema nervioso central. Para que ustedes me entiendan lo que hace el GABA, y conste que no estoy diciendo que lo vayan a hacer, pero por ejemplo, las personas que se toman una copita de vino y se relajan, o la gente que usa cannabis, pues para disque relajarse, ¿verdad? Esas sustancias actúan a nivel de GABA. Incluso muchos medicamentos para dormir actúan a nivel de GABA. Entonces, si aumentamos GABA en nuestro cuerpo, vamos a estar más relajados, más tranquilos, vamos a dormir mejor. Entonces, ¿qué mejor manera de obtenerlo de forma natural si tenemos un buen intestino? También la dopamina se produce a nivel intestinal, y más que en el cerebro, ¿verdad? Y sabemos que la dopamina es el neurotransmisor del placer, de la recompensa, ¿verdad? De la satisfacción, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad? Cuando usamos el teléfono y estamos aquí haciendo scrolling, ¿verdad? Viendo videos, TikTok, Reels, etcétera, que eso es un rush de dopamina, bueno, lo podemos obtener naturalmente en nuestro intestino. Y también se produce el 90% de la serotonina en nuestro cuerpo. Y si no han escuchado, la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad. Entonces, bueno, ve, podemos hacer hasta más felices. También en mecanismos de dolor, la serotonina si está en buen balance, no vamos a sufrir de dolores crónicos, de migrañas, fibromialgia y demás. También vamos a ser beneficiados con esto. Y por último, una de las cosas más sorprendentes, no sé si han escuchado ahora que están tan de moda estos medicamentos inyectables para adelgazar, como el Ozempic, como la Saxenda. Estos se llaman análogos del GLP-1, que es una sustancia que regula ahí lo que es el apetito y a nivel metabólico hace muchas cosas. Resulta que también estos ácidos grasos de cadena corta nos va a ayudar a la secreción de estos neuropéptidos como el GLP-1. Entonces, ni siquiera hay necesidad de utilizar estos medicamentos si llegamos a tener un buen intestino. Vean que es maravilloso. Y puedo seguir hablando, pero eso es en resumen lo que hace la microbiota. Em, no sé si han escuchado esta frase, voy a intentar de decirla de una forma no tan coloquial como se dice, pero la frase que dice me cuité del susto. Bueno, esto de verdad, o sea, hay una ciencia detrás de esto. Yo me acuerdo que yo en mi tiempo de universidad, nos hacía exámenes orales, un doctor muy peculiar que no era muy amable, ¿verdad? Él humillaba mucho a las personas y yo siempre me ponía súper nerviosa cuando tenía exámenes con él y me daba diarrea. Y no porque tuviera un virus, no porque tuviera una enfermedad, sino era simplemente mi emoción, mis nervios, no sé, ¿verdad? Tenía miedo de enfrentarme a ese doctor. Entonces, esto es por esa comunicación directa que está entre el eje, o sea, entre el intestino y el cerebro, se llama el eje intestino-cerebro. Resulta que el intestino tiene su propio sistema nervioso. Estamos hablando que en el intestino podemos encontrar hasta 100 millones de neuronas que funcionan de forma totalmente independiente. Para que tengan una idea, es la misma cantidad de neuronas que se encuentran en la médula espinal. Entonces, por eso es que se dice que en los intestinos es el segundo cerebro. Y hay una comunicación directa y es bidireccional. Si estamos mal en nuestra salud mental, nos va a afectar el intestino, y si estamos mal a nivel intestinal, nos va a afectar nuestra salud mental. Y toda esta comunicación se hace a través de ese sistema nervioso, a través específicamente de un nervio que se llama el nervio vago, de hormonas y de neurotransmisores. Ok, les pongo este dibujo
que es este frasquito de jelly beans, para que ustedes vean que se ve súper bonito, ¿verdad? Estaban ganas de comérselo. Si ustedes se ponen a ver, ¿verdad? Hay colores bien distribuidos. Ustedes ven que hay amarillo, hay verde, hay rosado, hay anaranjado, rojito, ¿verdad? De una buena distribución. Bueno, eso se habla de la diversidad de la microbiota. Y eso es para que ustedes tengan una idea que no es solo importante tener buenas bacterias, o sea, más bacterias buenas que malas, sino que también las buenas sean de diferentes tipos, formas, colores y todo. La diversidad es una medida de salud. Y esta diversidad nos va a hablar de riqueza, nos va a hablar de abundancia y también esto hace que sea más estable, más resiliente ante perturbaciones, ante cualquier cosa que nos pase en la vida. Así como nosotros nos hacemos más resilientes, incluso la pandemia nos hizo más resilientes para enfrentar las circunstancias de la vida, asimismo una microbiota diversa de esta forma va a ser más resiliente contra las adversidades que pueda pasar en nuestro cuerpo. Voy a ponerles aquí el siguiente dibujito. Ok, ¿qué pasa cuando disminuye la diversidad? Bueno, tal vez este dibujo, el de la izquierda es un poco exagerado, ¿verdad? Lo puse así, pero para que tengan una idea, el de la izquierda es bacterias, no sé, de uno o dos tipos. ¿Ok? ¿Cómo se ve eso? Por ejemplo, una persona que come siempre lo mismo, ¿verdad? Ahora más adelante vamos a hablar de eso. Y eso es algo muy tico y yo lo veo mucho en los pacientes y también por las carreras de la vida tendemos a comer lo mismo. Entonces, ¿qué significa esto? De típica persona que se levanta, come gallo pinto, huevo, a media mañana si acaso un banano, una fruta, al almuerzo se come el típico arroz, frijoles y una proteína y si le da chance ensalada y en la tarde de lo mismo, en la noche, perdón, lo mismo y en la tarde tal vez de, no sé, tal vez un café, una galleta. Pero eso lo repite constantemente a lo largo de la vida, siempre. ¿Por qué? Por facilidad, por monotonía. Hay gente que es súper estructurada y ocupa comer lo mismo. Hay gente que es mañosa y come solo lo mismo. Pero digamos que eso puede afectar directamente y es el factor más determinante en cuanto a la diversidad. El intestino de la derecha es como debería estar, o sea, ve que hay diferentes colores, diferentes formas, diferentes incluso tamaños. Eso es la diversidad. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay esta diversidad? ¿Qué pasa si tenemos el intestino a la izquierda? Bueno, eso se llama disbiosis, ¿verdad? Somos más susceptibles a enfermedades, somos más susceptibles a colonización de patógenos, de infecciones, y esto hace que las bacterias no produzcan adecuadamente el moco que tiene que producir digamos, que se ocupa para proteger la pared. Entonces, ¿qué pasa? La pared se empieza a adelgazar, la pared del intestino, y empieza a ser permeable. Y de ahí, en la condición médica, que no sé si algunos lo han escuchado, que se llama el intestino permeable. Entonces, bueno, les pongo esta imagen para que ustedes vean cómo es un intestino sano. Del lado izquierdo, ven que ven tres células como más rosaditas. Si ustedes las ven, están pegaditas, con sus vellosidades bien, los tamaños están adecuados. La parte de abajo representa el vaso sanguíneo, ¿verdad? Donde está circulando la sangre. Aquí arribita, donde están las bacterias, es como el lumen o el interior del intestino. Entonces, cuando comemos comidita, ¿verdad? Absorbemos nutrientes, vitaminas, minerales, altamente sanguíneo y se disemina por todo el cuerpo. Eso es un intestino sano, ¿ok? A la derecha, si ven las células están más rojitas, vean que hay una separación entre las células, hay un adelgazamiento. Aquí tal vez no está muy bien el dibujo, pero hasta las vellosidades, o sea, estos pelitos se atrofian, se hacen más pequeñitos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comemos, empiezan a pasar toxinas y cosas de la comida que no deberían de pasar normalmente al torrente sanguíneo. Inclusive puede haber lo que se llama translocación bacteriana. Entonces, todo esto entra al torrente sanguíneo y empieza a activar el sistema inmune. Yo no sé aquí, las chicas, cuando eran chiquititas, si se acuerdan, cuando nos ponían los aretes y si no eran de oro, a uno se le infectaba la oreja y era esa oreja roja y nada más tiene que ser de oro y no sé qué. No sé si a alguna le pasó, pero eso es una reacción a un cuerpo extraño, ¿ok? Cuando el cuerpo interpreta que hay un cuerpo que no es no normal, o sea, una sustancia, ¿verdad? A veces también pasa a la gente cuando los operan y hace reacción al hilo, ¿verdad? O cualquier cosa en nuestro cuerpo que entre, el sistema inmune va a activarse, ¿verdad? Porque es lo normal, así es como funciona el sistema inmune. Entonces, si hay un intestino permeable, ¿qué pasa? Se empieza a activar esto frecuentemente o crónicamente más bien, y entonces empieza a suceder una cosa que se llama la inflamación crónica a bajo grado. Entonces la gente empieza literalmente a inflamarse y a estar
crónicamente inflamado. Y es una de las grandes razones, es por esta razón. Por más sano que coman, siempre van a haber cosas que están pasando al torrente sanguíneo que no deberían de pasar. ¿Qué más puede afectar nuestra microbiota? Bueno, el estrés, tanto físico como mental. El estrés a dosis bajas es bueno. El estrés nunca lo vamos a quitar de nuestras vidas, nunca, 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 nunca. Siempre va a ser parte de nuestras vidas y también a dosis bajitas es necesario. Por ejemplo, estrés físico, bueno, el ejercicio. Si hacemos ejercicio como debe ser, las recomendaciones que debe de ser, es un estrés bueno, ¿verdad? El estrés cuando, no sé, el estrés del trabajo o cuando tenemos un examen, ¿verdad? Que uno el día antes se aprende esa materia como nunca en la vida, porque está ese estrés de que ya el examen es mañana, entonces uno como que entra en un estado de alerta, se memoriza las cosas hasta más que, ¿verdad? Ese estrés es bueno. Pero cuando ya es algo crónico, ¿verdad? Por ejemplo, incluso atletas de alto rendimiento tienen que tener un buen control de salud porque eso es un estrés muy fuerte para el cuerpo. Eso afecta a nuestra microbiota. La ansiedad, todo lo que pasa a nivel emocional también nos puede afectar nuestra microbiota. Incluso hay personas que pueden comer súper sano, hacen ejercicio, duermen excelente, pero están con ansiedad, están con mucho estrés y pueden tener problemas a nivel gastrointestinal. El alcohol, definitivamente. Alimentos procesados, ni se diga. Hoy en día comemos un montón de cosas y no sabemos ni siquiera qué le estamos metiendo al cuerpo, ¿verdad? O sea, todos los paquetitos, eso no deberíamos de consumirlo. Medicamentos, ¿verdad? Hay que tener control con los medicamentos y sobre todo con los antibióticos. Es demasiado frecuente que ahora por un simple moco, por una simple dolor de garganta, la gente recurre a antibióticos y eso no es así. Hay que tener un control estricto. De hecho, ahora en el país, hace poco, ya se hizo la receta digital de los antibióticos para tener un mejor control porque aparte de que ya es demasiada resistencia a antibióticos, no son buenos para la salud, ¿verdad? O sea, a nivel intestinal, obviamente también salvan vidas y todo, pero de forma controlada, recetados si realmente se necesitan. Y ahora sí, lo más importante, y quiero que es lo que más les quede de todo esto es, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestra microbiota? Y quiero decirles que esto empieza desde bebés, incluso desde la mamá que va a quedar embarazada. Desde ahí empieza una cosa que se llama la semilla de la microbiota. Esta semilla de la microbiota se habla de los primeros 3 años de vida de un ser humano o los 1000 días de vida, se conoce también. Pero antes de eso, bueno, la mamá tiene que tener un buen control antes de quedar embarazada, inclusive ojalá tenga un peso adecuado, que tenga una alimentación rica en plantas. Cuando me refiero a plantas, me refiero a que no es solo lechuga, ¿verdad? Sino desde todo, ¿verdad? O sea, granos enteros, semillas, legumbres también, limitar el uso de fármacos y obviamente no alcohol, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza a formar la madre una buena microbiota para que se la pase al bebé. Luego de eso, lo que se recomienda es que en la medida de lo posible y si las condiciones médicas lo permiten, ¿verdad? Debe de ser un nacimiento por vía vaginal. ¿Por qué? Porque cuando el bebé pasa por el canal vaginal, agarra todas esas bacterias buenas que están en la flora vaginal de la mamá. De hecho, en algunos países, cuando los bebés tienen que nacer por cesárea, con una gasita, la pasan a nivel vaginal de la madre y luego se la colocan a la boquita del bebé para poder tratar de simular un poco la vía vaginal, o sea, o esta vía de nacimiento. Adicionalmente a eso, hay que promocionar la lactancia materna directa al pecho, ¿verdad? No es lo mismo que yo agarre mi lechita y le pongo un chuponcito, se la dé a bebé. Obviamente leche materna, eso siempre va a ser bueno, pero no es lo mismo que él esté en contacto con mi piel, donde yo tengo bacterias, ¿verdad? De mi piel y él también ahí las agarra, y él empieza a poblar su intestino. Y bueno, y así mismo, conforme él va creciendo y ya entramos a la alimentación complementaria, obviamente darle a bebé muchas, muchas plantas, muchos, muchos colores, ¿verdad? Y que sea una alimentación variada desde pequeño, ¿verdad? Y lo más importante, y es lo que yo siempre hago y intenté hacerlo y lo hago con mi bebé. Yo tengo un bebé de 1 año y 8 meses y todavía lo practico y les puedo decir que él es un niño súper sano, súper, súper sano. O sea, se resfría, le dura 2 días. De verdad, gracias a Dios, no hemos tenido que pasar por nada de salud, gracias a Dios, pero sí he intentado de hacer esto. Y es la exposición al ambiente, ¿verdad? A veces también
sobre todo papás primerizos, ¿verdad? Estamos hipersanitizando al bebé, o sea, llegan a la familia a ver el bebé, no están ni enfermos, se lavan las manos 4 veces, se ponen mascarillas, se visten, se ponen guantes, echan aerosol, un montón de alcohol y agarran al bebé. Eso tampoco debería ser, o sea, que normal, lavarse las manos normal, pero la hipersanitización no debería de ser, porque el bebé tiene que empezar a poblar su intestino. Y eso hay un montón de estudios científicos que lo respaldan, inclusive hasta la exposición desde pequeñitos a mascotas, sobre todo a perritos, porque ahí empiezan ellos a generar sus defensas. Entonces, todo esto, lo que pasa en los primeros 3 años de vida, es fundamental y decisivo, incluso se ha visto que hasta para padecer de enfermedades crónicas, incluyendo obesidad a futuro. Entonces, eso es súper importante. Y obviamente en esos primeros 3 años de vida, en la medida de lo posible, ¿verdad? En la medida de lo posible, no utilizar antibióticos, a menos de que, pues obviamente si algo pasa y el bebé lo ocupa, pues hay que dárselo, ¿verdad? Todo es riesgo-beneficio en medicina. Pero esos 1000 días de vida son clave y eso se llama la semilla de la microbiota. El siguiente punto que nos puede ayudar es lo que se llama el ciclo circadiano. Nosotros sabemos cuándo es de día y cuándo es de noche por la luz del sol, ¿verdad? O sea, es de día, sabemos que es de día, oscurece, sabemos que es de noche. Entonces, nuestro ojo capta eso y eso le manda señales al cerebro para producción de hormonas, como por ejemplo la melatonina, ¿verdad? Que es la hormona de la noche. Ahora, las bacterias en nuestro intestino pasan en una oscuridad constante, permanente. Ellos no saben cuándo es de día y cuándo es de noche. ¿Cómo saben ellos? ¿Cómo saben estos bichitos cuándo es? Es por los horarios de alimentación. Entonces, hacer estos enredos de que un día desayuno, otro día no desayuno, al almuerzo un día desayuno, almuerzo a las 12, otro día a las 4 de la tarde, todo eso va a afectar a nivel intestinal. Sobre todo cuando no mantenemos un ayuno adecuado entre la cena y el desayuno del día siguiente, porque tiene que haber un periodo adecuado para la renovación de la mucosa. Entonces, es importante esos ayunos constantes. Y digamos, en la noche, por lo menos tener un ayuno de mínimo 8 horas. Yo siempre recomiendo a los pacientes tener un ayuno de 12 horas para que el cuerpo entre en un estado de regeneración a nivel del epitelio del intestino. Y el más importante, el factor más determinante es la diversidad de la alimentación. En ese estudio que les estaba contando anteriormente, en la American Gut Project, se vio que lo que hay que hacer es comer, digamos, como la conclusión fue que un ser humano debe de comer 30 plantas diferentes a la semana. Y los reto a que lo hagan y lo cuenten. Tal vez la otra semana, a partir del lunes, ustedes empiecen a apuntar cuántas plantas comen. Suena mucho, o sea, los pacientes siempre me arrugan la cara en la consulta, pero vean, yo les voy a decir, es súper fácil. Si ustedes comieron gallo pinto en la mañana, hoja de arroz integral, ya iba una planta. Frijoles negros, va otra planta. Si le pusieron culantro, chile y cebolla, ya ahí tienen 5 plantas solo en el gallo pinto. Entonces no es tan difícil. Si hicieron un huevo con tomate, ya iba con tomate, ya va 6 plantas. Si comieron a media mañana, no sé, un banano y almendras, ya ahí vamos 7 plantas. Y así sucesivamente van contando en el día y les aseguro que ustedes pueden llegar a consumir 30 plantas diferentes súper fácil. Ahora, la idea es que no sean las mismas 30 plantas todas las semanas del mes, ¿verdad? Tal vez una semana a la feria compramos una fruta, la otra semana compramos otras, o una semana compramos unos vegetales, la otra semana compramos otros vegetales. Y es importante que el color también afecta. Es decir, si consumo frijoles negros, cuenta como uno. Si consumo frijoles rojos, cuenta como otro color, o sea, como otra planta. O frijoles blancos, ahí serían 3 plantas diferentes. Asimismo, con, no sé, por ejemplo, el melón blanco, el melón anaranjado. O las fresas, que por ahí vi, que hay fresas blancas, fresas rojas. Los dos tienen diferentes tipos de fibra y diferentes tipos de antioxidantes y fitoquímicos que son beneficiosos para nuestra microbiota. Entonces, los veto a que lo empiecen a sumar y se van a dar cuenta que eso es divertido, porque entonces así ustedes se ponen hasta más creativos a no siempre cocinar lo mismo, ¿verdad? Yo sé que a veces por tiempo y demás es complicado, yo también lo hago, pero tratemos de hacer eso. Y lo otro que se recomienda es que tratemos de consumir un arcoíris al día, mínimo. Incluso hay
estudiosos que dicen que hasta deberíamos de comer un arcoíris en cada comida principal. Yo sé que tal vez eso es más difícil, pero por lo menos al día saber que comimos algo rojo, hay tomate, no sé, chile dulce rojo, manzana, manzandía, algo morado, cebolla morada, repollo morado, moras, arándanos, remolacha, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se recomienda, ¿ok? La siguiente imagen les pongo fermentados. Los fermentados son todos esos alimentos que son probióticos naturales. Los probióticos es diferente a prebióticos. El prebiótico es como decir la fibra, o sea, me va a ayudar a alimentar al intestino o a las bacterias del intestino. Los probióticos son bichitos vivos, ¿ok? Como las famosas cápsulas de probióticos o los suplementos de probióticos que están tan de moda. Podemos consumir probióticos naturalmente de alimentos fermentados. Entonces, los podemos encontrar, por ejemplo, en el chucrut, en el kimchi, que eso está más japonés, esos, o sea, hace a partir de repollo, encurtidos, el kéfir, la kombucha, levadura nutricional, el miso, por ejemplo, en la sopa miso. Todos esos fermentados se dice que debemos de consumir lo mínimo 3 veces por semana, inclusive idealmente consumir 6 diferentes a la semana. Entonces esa es la recomendación. No sé si alguien me ayuda ahí con el micrófono. Alguien lo tiene encendido. Gracias. Y la última imagen les pongo kéfir, el kéfir de agua, porque hay kéfir de leche también, que son gránulos donde nos da esta bebida fermentada, es parecido al kombucha, es un conjunto de honguitos y de bacterias, y se los pongo porque los que están interesados, yo tengo un montón, entonces yo siempre a mis pacientes les doy, y entonces si a alguien le interesa, yo les puedo proveer kéfir de agua para que ustedes se metan en este mundo fascinante y lo preparen en casa. ¿Qué más puede ayudar a nuestra microbiota? Bueno, el ejercicio, indiscutiblemente. Si hacemos ejercicio al aire libre, pues aún más, ¿verdad? El estar en contacto con la naturaleza, es súper beneficioso. El ser humano fue diseñado para estar en la naturaleza, no estar metido siempre en 4 paredes. De hecho, se habla de los famosos baños de bosque, ¿verdad? Que son de ir a un sendero, estar en contacto con un bosque, ¿verdad? Eso levanta los linfocitos, los MK y los linfocitos T, que son como los primeros soldaditos de defensa de nuestro sistema inmune. Entonces, bueno, eso es súper importante. El contacto con la naturaleza también hace que estemos expuestos a bacterias diferentes, ¿verdad? Las mismas bacterias o bichitos de la tierra, ¿verdad? Todo eso nos va a favorecer. También obviamente todo eso se ha perdido mucho con todos los pesticidas, insecticidas que se utilizan, ¿verdad? Arrasa con todo, hasta con bacterias que deberíamos de estar consumiendo de los alimentos y ya no las consumimos por esto. Más bien nos estamos metiendo tóxicos, ¿verdad? Entonces, por lo menos ir a la naturaleza, estar en contacto para volver como a ese diseño original del ser humano. O sea, así es como el ser humano fue diseñado. Y como les dije, interactuar con animales, sobre todo perritos, vacas, caballos, con cualquier animal, ¿verdad? Eso va a hacer que incremente nuestra microbiota. Y yo los insto, si tienen hijos, a que siempre, por lo menos el fin de semana, cuando comparten en familia, llevarlo a un lugar, a una granja, ahora hay muchas granjas en el país, que puedan estar en contacto con animales, o tienen mascotas, que puedan jugar con los perritos, que no se preocupen tanto porque el perrito acá, obviamente hay que controlar que el perrito esté, pues, desparasitado y vacunado y demás y todo esto, obviamente, pero digamos, yo lo veo a mi hijo, ¿verdad? O sea, mi perro se llama Cusco, es un labrador chocolate y él chupa los juguetes de Noé y él después se mete todo eso a la boca y yo ya me dejé desestresar por eso y más bien pienso en que simplemente su microbiota se está poblando y que esto va a ser de beneficio para él en el futuro. Entonces, bueno, en modo resumen, ¿verdad? Es comer muchas plantas, 30 plantas diferentes a la semana, fermentados y estar siempre al aire libre. Esa es la manera más adecuada de cuidar nuestra pancita. Y bueno, eso es lo que les traía el día de hoy. Perfecto. Doctora, le agradecemos muchísimo por esta exposición tan valiosa. Yo creo que
Hoy todas las personas que estamos conectadas nos llevamos información más que valiosa y una visión mucho más clara de cómo el intestino realmente, como dice el título, es la raíz de nuestro bienestar y cómo con hábitos bastante sencillos podemos pues cuidarnos a diario. Entonces, nada, agradecerle muchísimo. Antes de continuar, les recordamos que todas las personas que completen el formulario participarán en el sorteo de una sesión de consulta con la doctora Amelia Vargas. Entonces, agradecemos realmente que puedan completar el formulario. Esa información también pues es es muy valiosa para nuestro crecimiento y mejora continua. Entonces, les agradecemos tomarse unos minutitos y llenar la encuesta. Doctora, tenemos algunas preguntas por acá. Entonces, voy a iniciar por acá. Vamos a ver. La primera que tengo es, ¿cuáles alimentos contribuyen al neurotransmisor GABA? En realidad, vieras que es difícil como tenerte esa pregunta porque no es como que un alimento específico nos dé GABA, sino que más bien las bacterias al consumir la fibra en los alimentos producen butirato, propionato y acetato, que son esos ácidos grasos de cadena corta, que esos son los que van a llegar a ayudarnos a producir GABA. Me explico, GABA, dopamina o serotonina. Entonces es como difícil. Ahí lo que tienes que hacer es asegurarte que estés consumiendo fibra. Obviamente ya hay que valorar cuánta fibra estás comiendo. Se dice que el ser humano está comiendo 10, 15 gramos de fibra por día y lo que se recomienda es hasta 40 gramos de fibra al día. Entonces es importante valorar eso, ¿verdad? Alguien, hasta un nutricionista lo puede hacer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como te dije, la variedad, ver la variedad de los alimentos y los colores de los alimentos. Esas son las tres cosas que nos puede garantizar. Pero no es como que hay un alimento específico que nos ayude como a GABA, por así decirlo. Ok, perfecto. Igual ahí nos pueden ir diciendo en el chat si les estamos abordando las consultas. También nos preguntan, últimamente se habla del descontrol de la Candida albicans en el intestino. ¿Cómo evitar ese descontrol? Bueno, vamos a ver, la Candida albicans es un hongo que está normalmente en nuestro intestino y también en la flora vaginal de la mujer, ¿ok? Pero como les digo, en una proporción adecuada, en un buen equilibrio. Cuando hay un desequilibrio, ya aumenta, o sea, los hongos son oportunistas, así se llaman. Entonces, ellos empiezan a replicarse cuando algo pasa. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, se ha visto que hay que abordar primero factores de riesgo, hay que ver si este paciente está expuesto a mucha humedad, ¿verdad? Donde vive, en su entorno, ¿verdad? Es una de las cosas que uno tiene que preguntar en la consulta, hacer una buena historia clínica, ver cómo está su microbiota, ¿verdad? Hay que tener o hay que quitar esa disbiosis, hay que tratar el intestino, ¿verdad? Eso es lo que se hace. O sea, en medicina funcional hacemos un protocolo que se llama el protocolo de las 5R. Y si ya documentamos que hay cándida como tal, la cándida es un hongo que se alimenta de azúcar. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son muchos de los síntomas del paciente que tiene cándida? Antojos, pero antojos incontrolables por comer azúcar. Pero, o sea, no estoy diciendo un antojito de dulce, digamos, yo soy muy antojada de dulce, no, ¿verdad? Sino es algo totalmente incontrolable, ¿verdad? Este, se ha visto, se ha documentado que de risa, personas que a veces se ríen más de la cuenta, que pueden tener cándida, y gente que también puede dar risa a esto, pero sí se ha visto gente que le gusta ponerse como de cabeza. O sea, yo sé que suena muy extraño, pero esto está documentado de gente que tiene cándida. Entonces, uno de los protocolos que hay que hacer es eliminar completamente todos los azúcares refinados y eso ahí es un poco retador porque también hay que ver y jugar con las frutas, porque las frutas, aunque dice azúcar saludable, es azúcar, ¿verdad? Entonces, pues sí es muy retador, pero sí, básicamente eso es y obviamente trabajar mucho en la microbiota, ¿verdad? Aumentar esa diversidad para volver otra vez a ese equilibrio normal que debería de haber. Ok, muy bien, muchas gracias, doctora. Tenemos la siguiente pregunta. Dice, cuando una persona, creo que por ahí dice, como tiene indicación médica de consumir antibiótico, ¿cómo puede recuperar prontamente la microbiota? Ok, bueno, eso es bastante controversial. Ahora está muy de moda el tema de los probióticos y también es un tema de que por más suplemento que sea, pues siempre tienen que saber que todo lo que viene en un frasco siempre hay un negocio detrás, ¿verdad? Entonces eso es bastante, perdón, alguien está con el micrófono.
Ok, entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en algunos estudios se ha documentado que inclusive si la persona empieza otra vez a comer adecuadamente, como les digo, 30 alimentos diferentes, a consumir la fibra, más de 30 gramos de fibra por día, etcétera, 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 se ha visto que esta microbiota es tan agradecida que en cuestión de hasta 10 días podemos llegar digamos, a regenerarla. Y también, pues, podemos ayudarnos de los probióticos tomados. Ahora, hay muchas cepas de probióticos, entonces eso sí debería ser, pues, recomendado por un profesional. No es simplemente tomar enterogermina o el Biogaia y ya, ¿verdad? O sea, hay muchas cepas, ¿verdad? Bifidobacterias, siglos y toda la cadena, Saccharomyces, hay un montón de cepas que es importante pues recomendarle la adecuada a la persona. Pero entonces, ¿qué es lo que yo te diría? Bueno, después de un antibiótico, pues consultar probióticos o bien probióticos naturales como fermentados y comer mucha fibra. Perfecto, yo creo que va vinculada un poquito a lo que nos mencionabas ahorita, la siguiente pregunta, que es, en pacientes con tratamiento por cáncer, ¿qué acciones debe de hacer la persona para mejorar su microbiota prontamente y entre sesiones? Bueno, en los pacientes con cáncer, bueno, son muy retadores, pero bueno, yo en la experiencia que he tenido, hay que trabajar el intestino permeable. El intestino permeable es una de las cosas que más tienen los pacientes con cáncer, entonces hay que trabajar eso, ¿verdad? Que eso es, como le digo, el protocolo 5 R's, hay que remover cosas que nos afecten, desde alimentos hasta tóxicos que nos ponemos en la piel, y regenerar el epitelio. Eso se regenera con cosas como, por ejemplo, el colágeno, la aloe, la glutamina, que son aminoácidos, etcétera, y después ponerle mucho a la alimentación. Tiene que ser una alimentación cargada de fibra, pero estamos hablando que hasta mucho más de 40 gramos y con muchos colores, de verdad. O sea, es una alimentación muy alta en vegetales, frutas y verduras y ponerle mucho a los fermentados. Perfecto. La siguiente pregunta que nos dejan por acá es, ¿cómo se utiliza la levadura nutricional? Ujú. Bueno, la levadura nutricional a mí me encanta. La levadura nutricional no es como la levadura para hacer pan, ¿verdad? De hecho, es un hongo que está de cierta manera inactivado, por así decirlo, que es el Saccharomyces cerevisiae. Es un polvito, si no lo han probado, es un polvito como amarillo, ¿verdad? Tiene un sabor como a queso parmesano con nuez. Yo, por ejemplo, lo uso mucho, yo se lo puedo poner a las palomitas, entonces da una sensación como de queso. Lo utilizo también sobre la pasta como si fuera queso parmesano. La gente vegana y vegetariana que no come queso, lo puede utilizar para sus aderezos, para sus dips, entonces le da como este toque quesoso, digamos, a la comida. Se puede hacer chips de vegetales, por ejemplo, yo hago chips de kale y le pongo aceitito de oliva, le pongo sal y le pongo levadura nutricional y lo meto en la freidora de aire y eso se sabe delicioso. La gente que come huevo también se lo puede poner al huevo y sabe como si fuera huevo con queso, o sea, es muy versátil. Es un sabor fuerte, pero es un sabor como entre queso y nuez, así se utiliza la levadura nutricional. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿el cortisol está relacionado con esto, con todo este tema que estuvimos viendo el día de hoy en la charla? Sí, claro que sí, el cortisol es la hormona del estrés, entonces definitivamente el estrés es lo que está causando estragos en nuestra vida. Vea, ahorita que se me acaba de ir a la mente, yo tengo un paciente que tuvo una condición de salud a nivel intestinal, donde tuvo una cosa que se llama el SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. O sea, más bien tenía más bacterias de la cuenta, pero bacterias malas. Entonces, el factor o la raíz que le detonó esto fue el estrés. Ahora, no todo es estrés, ¿verdad? Pero en él fue el estrés. De manera que él iba a empezar el tratamiento, pero él se iba de viaje a Europa. Entonces yo le dije, vea, la verdad, váyase de viaje, tranquilo, no tome nada, váyase tranquilo, confíe en mí, todo va a salir bien. Cuando usted regresa, me contacta y luego empezamos el tratamiento. Y él regresó y me contó que en el viaje no se inflamó, no le dio ni un pedito, ningún eructo, le fue súper bien, o comió de todo lo que ustedes se pueden imaginar, comió hummus porque fue a Grecia y ustedes saben que los garbanzos tienden a ser coliquientos, o sea, se comió la vida y ese intestino se portó súper bien, regresa a Costa Rica, pone un pie en Costa Rica y otra vez con todos los síntomas. Sí, evidentemente tiene una condición médica, pero era el estrés.
Entonces el cortisol es el que está aquí jugando y en este caso en él era el que estaba jugando pues sucio, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente el cortisol afecta nuestro intestino. Ujú. De acuerdo, la siguiente pregunta dice, doctora, ¿cómo podemos, y creo que aquí van relacionadas dos preguntas, así que vamos a hacerlas juntitas y ahí usted nos ayuda a responderlas. ¿Cómo Ok. podemos ver cómo tenemos la microbiota y también cómo sé si tengo un intestino saludable, como el dibujo que usted nos explicaba hace un ratito? Ok, bueno, ahora hay muchas pruebas de la microbiota que se hacen hoy en día. Son pruebas caras, son como mapeos que se hacen. Eso es una manera de saberlo. Yo honestamente no es algo que practique mucho porque, como les digo, es un examen caro, ¿verdad? Lo practicaría si es una condición muy específica en el paciente. La otra manera de darnos cuenta, pues obviamente son preguntas que uno hace en consulta, ¿verdad? Hay que valorar también cómo son las heces. Entonces yo siempre les pongo un gráfico, hay una escala de ver cómo son las heces, la consistencia de las heces. Eso es súper importante. Y también lo vamos a reflejar en muchas cosas. Y una de ellas es la piel. Yo tenía una profesora que decía que la piel es el órgano más chismoso de nuestro cuerpo. Y he tenido pacientes, sobre todo hombres, que son los que tienden a consultar menos, que estaba súper enfermo, de hecho tenía una enfermedad autoinmune a nivel de tiroides, pero lo que lo hizo consultar a él fue porque le salieron unas pelotitas en la a nivel abdominal que estaba incómodo. Así nos dimos cuenta que su intestino no estaba sano. Entonces también a veces problemas de acné, problemas de alergias en la piel, como les decía, eso puede afectar fatiga crónica, cansancio, la famosa niebla mental, ¿verdad? O el brain fog, dolor de cabeza, dolores crónicos, síntomas que simplemente no se puede explicar porque a veces gente llega con un montón de exámenes de todo, hasta TAC de todo, y todo está normal, pero siguen sintiendo lo mismo. Como me dice una paciente, doctor, que yo estoy fatigada, y me dicen que es estrés, pero yo estoy fatigada, y yo le creo que estoy fatigada, ¿verdad? Era totalmente el intestino. Entonces, básicamente yo lo hago por historia clínica, síntomas, cómo están las heces, cómo está durmiendo, pero también la forma, digamos, objetiva de valorarlo es mediante pruebas de esos, que son mapeos que se hacen, que se pueden hacer en diferentes laboratorios. Perfecto, de acuerdo. Acá tenemos dos consultas que van relacionadas a un tema de alimentación. Entonces, igual las voy a unir y usted ahí nos ayuda. ¿Qué tanto se debería de consumir kéfir de agua y si esto ayuda a combatir la cándida? Y también, ¿qué tan bueno es tomar el famoso caldo de huesos para la microbiota? Ujú. Sí, bueno, el kéfir, ilimitado. Yo les digo a los pacientes que, o sea, los fermentados son ilimitados, siempre hay que ir gradualmente, sobre todo si la persona no está acostumbrada. Y como les digo, los probióticos no son para todo el mundo, ¿verdad? Siempre dicen, muchos síntomas persistentes es mejor siempre consultar antes. El kéfir se puede tomar libre demanda, ¿verdad? Son bien natural, es una bebida que no te va a hacer daño en cualquier momento del día, ¿verdad? Shotcitos y todo, inclusive, como les digo, se pueden llegar a tomar hasta 6 fermentos diferentes a la semana, entonces no hay ninguna contraindicación, por así decirlo, si la persona está bien, ¿verdad? De tomar kefir de agua o cualquier fermentado. Y la otra pregunta, perdón, ¿cuál era? Era el caldo de huesos. Ah, Sí, bueno, el sí se caldo de recomienda huesos. consumirlo. El caldo de huesos, en realidad lo que es rico de colágeno, es excelente, yo lo mando mucho a los pacientes. Cosas importantes de este caldo de hueso. Bueno, primero, hacerlo bien concentrado, siempre meterlo en la refri y quitarle la capita blanca que se va para arriba, porque eso es la grasa, ¿verdad? Eso no lo ocupamos en nuestro cuerpo. Ocupamos el colágeno concentrado. Y el colágeno, más allá de nuestra microbiota, lo que hace el colágeno es preparar la pared del intestino. Entonces, evitar intestino permeable o sanarlo, restaurarlo. Y después de ahí, todo lo que quieran a nivel estético, las chicas, el colágeno para la piel, para el pelo, para las uñas, pues también es beneficioso, ¿verdad? Y hasta para las articulaciones. Pero más allá de la microbiota, es para el epitelio del intestino. De acuerdo. La siguiente pregunta dice, ¿tiene recomendaciones para evitar el síndrome del intestino irritable? Sí, bueno, intestino Ujú. irritable, yo les digo a los pacientes que es muy vetador porque la gente, o ciertos, sin hablar mal de colegas, por supuesto, em, les hacen este diagnóstico y les dicen que es un diagnóstico para toda la vida. Y yo no creo eso. La verdad, yo no soy de las que creo que un diagnóstico tiene que ser algo, una sentencia para nuestra vida. El intestino permeable, en realidad lo que es un desbalance en nuestro intestino. Hay un desbalance porque también hay
cambios entre el estreñimiento y la diarrea. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar mucho lo que es la microbiota, como les digo, hay que ir de la mano porque, digamos, estos pacientes tienen que llevar una alimentación al principio baja en FODMAP, se llama, o sea, que son alimentos que no son fermentables. Entonces, hay que individualizar el caso, no les puedo dar como recomendaciones como muy generales porque cada paciente es diferente. Lo que yo sí puedo hacer es que mejor consulten, que no se casen con ese diagnóstico. Si les dicen igual con el estreñimiento, ¿verdad? Lo mismo pasa con el estreñimiento. Gente dice, doctora, de chiquitita mi mamá me tenía que levantar las piernas para poder ir al baño. Eso, y yo tengo pacientes así que en un mes, 2 meses ya son libres de estreñimiento. Entonces no se casen con ese diagnóstico y traten de que mientras vayan tolerando, ir metiendo más cantidad de fibra, pero probablemente el intestino irritable va a estar acompañado de intestino permeable también, entonces hay que sanarlo todo. Perfecto. La siguiente pregunta, doctora, es, ¿el consumo de aceite mineral vía oral afecta la microbiota? Perdón, ¿quieres escuchar como cortado? ¿Me lo podrías repetir? Sí, ahí igual me confirma si me escuchan Sí, bien. sí, sí, Ajá, perdón, perfecto. fui yo, ajá. No se preocupe. ¿El consumo de aceite mineral vía oral afecta la microbiota? Mm, 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 sí, no. Es que el aceite mineral lo guarda para el estreñimiento. En realidad, yo mandaría otra cosa, pero no, no te va a afectar realmente la microbiota. Ujú. Perfecto. Para ir cerrando las consultas, tenemos otra por acá que dice, ¿qué le recomienda a una persona que pasa con mucha flatulencia durante todo el día? Bueno, eso es muy importante porque si hay flatulencia quiere decir que hay bacterias que están fermentando lo que no tienen que fermentar. Entonces, inclusive la flatulencia puede ser un síntoma de una disbiosis. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues empezar a cambiar la alimentación, ¿verdad? Eliminar lo que les puse ahí en la imagen que hay que eliminar, aumentar el consumo de fibra, pero creo que sí es mejor que consulte, porque la flatulencia puede ser desde una cosa que se llama SIBO, ¿verdad? Que es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, como simplemente una sensibilidad alimentaria o una intolerancia alimentaria. Entonces, yo diría que ese paciente sí mejor buscar ayuda. Perfecto. Yo creo que hasta este punto vamos a llegar con el tema de las preguntas porque ya se nos hizo cortito el tiempo. Doctora, agradecerle muchísimo nuevamente su tiempo y también el valioso conocimiento que hoy compartió con nosotros.